En el año 2013, el mundo se despertó con una noticia que prometía reescribir los mapas de navegación global para siempre. No era un simple rumor de pasillo, no era una especulación de los mercados financieros, era un anuncio oficial, solemne y respaldado por gobiernos, que ponía sobre la mesa la cifra más absurda y colosal jamás escuchada en la historia de la infraestructura latinoamericana: $50.000 millones. 50.000 millones. Para que nos hagamos una idea real de lo que esto significa, estamos hablando de una cantidad de dinero superior al Producto Interior Bruto de muchos países enteros, una montaña de capital destinada a una única y obsesiva misión: partir la nación de Nicaragua en dos. El objetivo no era simplemente construir una vía de paso, era crear una cicatriz de agua y hormigón que conectara el Océano Atlántico con el Pacífico, un titán de la ingeniería moderna que dejaría al famoso Canal de Panamá, esa maravilla del mundo que todos conocemos, reducido a una simple atracción turística para barcos pequeños. Porque el Gran Canal de Nicaragua no venía al mundo para competir, venía para dominar, para aplastar a cualquier rival y para cambiar el eje geopolítico del planeta. Se nos vendió a todos como la obra definitiva, el proyecto mesiánico que sacaría a la segunda nación más pobre del hemisferio occidental de la miseria en cuestión de años. Se prometió que el crecimiento económico se duplicaría de la noche a la mañana, que Nicaragua se transformaría en el nuevo centro neurálgico del comercio mundial, el Singapur de Centroamérica. En los renders y en las presentaciones de PowerPoint, todo brillaba. Se proyectaron puertos de aguas profundas en ambas costas capaces de recibir a los barcos más grandes jamás construidos, aeropuertos internacionales de última generación, complejos turísticos de 6 estrellas, zonas de libre comercio libres de impuestos y ciudades inteligentes que surgirían mágicamente de la nada en medio de la selva virgen. Era el sueño perfecto, el cuento de hadas del desarrollo económico moderno. Pero ¿qué ocurre cuando una promesa de tal magnitud se construye sobre cimientos de humo? ¿Qué pasa cuando el dinero, esos 50.000 millones que iban a cambiar el destino de millones de personas, dependen de la cartera de un solo hombre misterioso cuyo nombre nadie había escuchado antes en la industria de la construcción? Hoy vamos a adentrarnos en la historia de la mayor infraestructura fantasma del siglo XXI. Una historia oscura donde la ambición desmedida se encontró de frente con la realidad más cruda. Una crónica donde se desplazó a miles de campesinos, se militarizaron zonas rurales, se talaron bosques protegidos y se firmaron leyes de emergencia que entregaban la soberanía nacional por un siglo entero. Todo para construir un sueño que hoy, más de una década después, no es más que una zanja llena de agua estancada, barro y olvido. Esta es la crónica de cómo el proyecto más grande de la historia de la humanidad se disolvió en la nada, dejando tras de sí un rastro de destrucción ecológica, misterio financiero y una pregunta que todavía resuena en los despachos vacíos de Hong Kong y Managua. ¿Fue todo esto una estafa maestra diseñada para mover capitales ocultos o simplemente fue el delirio de grandeza más caro que jamás hayamos presenciado? Para entender verdaderamente la magnitud de este desastre, primero tenemos que entender la magnitud de la obsesión. Porque la idea de abrir Nicaragua en canal no es nueva. Es un fantasma que ha perseguido a imperios y potencias desde hace siglos. Desde los tiempos de la colonia española, pasando por Napoleón III, hasta llegar a los magnates estadounidenses del siglo XIX como Cornelius Vanderbilt. Todos miraron el mapa de Nicaragua y vieron lo mismo: la ruta perfecta. Pero nadie, absolutamente nadie en la historia, había llegado tan lejos ni había apostado tan fuerte como el misterioso grupo HKND en 2013. Imaginad por un segundo la escala técnica de lo que proponían, porque es difícil de procesar. 278 kilómetros de longitud. Eso es 3 veces y media el largo del Canal de Panamá. Estamos hablando de excavar trincheras de 30 metros de profundidad y hasta 500 metros de ancho, moviendo 5.000 millones de metros cúbicos de tierra y roca. Para que lo visualicéis, con esa cantidad de material podrías construir una muralla china alrededor de toda la costa de Europa. Y todo esto atravesando no solo selvas densas y montañas volcánicas, sino cruzando el gran lago de Nicaragua,
la reserva de agua dulce más importante de Centroamérica, poniendo en riesgo el ecosistema de toda una región y el agua potable de millones de personas, solo para permitir el paso de los superpetroleros y los buques portacontenedores clase triple E, esos gigantes de acero que ya no cabían por ningún otro lado. Era una apuesta a todo o nada. Si salía bien, el control del comercio global cambiaría de manos, desafiando la hegemonía de Estados Unidos en su propio patio trasero. Si salía mal, sería la ruina total. Y sin embargo, a pesar de las advertencias de científicos, ingenieros y economistas de todo el planeta, las firmas se estamparon, las fotos oficiales se tomaron y las primeras máquinas empezaron a rugir en la costa. Parecía que nada podía detener el progreso, que el dinero chino era infinito. Pero lo que nadie vio venir fue que el enemigo de este proyecto no sería la geología, ni los volcanes, ni la ingeniería imposible. El enemigo estaba mucho más lejos, oculto en las sombras de las finanzas internacionales. Pero para entender realmente cómo se evapora una promesa de este calibre, tenemos que ponerle cara y nombre al arquitecto de esta ilusión. Porque la historia se vuelve aún más inverosímil cuando descubrimos quién estaba realmente detrás del telón. No era una superpotencia mundial, no era una coalición de gobiernos, ni siquiera era una de esas multinacionales de la construcción con siglos de experiencia a sus espaldas. Era un solo hombre, llamado Wang Jing, un empresario de las telecomunicaciones que apareció prácticamente de la nada en la escena internacional. Un personaje enigmático que no había construido ni un solo puente, ni una sola carretera, ni había gestionado jamás una obra de infraestructura en su vida. Y sin embargo, logra convencer a todo un país de que él, y solo él, tenía la llave de los 50.000 millones. Y lo más aterrador no es que le creyeran, lo más aterrador es lo que le entregaron a cambio de esa fe ciega, la soberanía nacional. En una maniobra política que se estudiará en los libros de historia como uno de los acuerdos más leoninos jamás firmados, se aprobó la controvertida Ley 840 en tiempo récord, una legislación express que básicamente le entregaba a este empresario chino las llaves de Nicaragua durante 100 años. Le dieron carta blanca para expropiar cualquier terreno que necesitara, no solo para el canal, sino para cualquier subproyecto que su empresa considerara necesario, desde complejos turísticos hasta campos de golf, sin que el gobierno ni los ciudadanos pudieran hacer absolutamente nada para impedirlo. Fue en ese momento cuando el sueño de la ingeniería se transformó en una pesadilla social, porque mientras en los despachos se brindaba con champán, en el campo nicaragüense estallaba una guerra silenciosa y desesperada. Miles de campesinos, agricultores que habían trabajado esa tierra durante generaciones, descubrieron de la noche a la mañana que sus hogares, sus cultivos y su futuro ya no les pertenecían. Ahora eran propiedad de una empresa fantasma registrada en un paraíso fiscal. Y la resistencia no se hizo esperar, provocando algunas de las protestas más grandes y violentas que el país había visto en décadas. Y entonces llegó el gran día, la fecha que debía marcar el inicio de la nueva era, el 22 de diciembre de 2014. El mundo entero miraba. Se organizó una ceremonia fastuosa, hubo discursos patrióticos, confeti y apretones de manos bajo los flashes de las cámaras internacionales. Pero cuando el humo de los fuegos artificiales se disipó, la realidad golpeó con la fuerza de un mazo. Las supuestas obras faraónicas comenzaron con una timidez vergonzosa. Lo único que se construyó fue una carretera de acceso de apenas 11 kilómetros, una simple vía de tierra ensanchada para que pasaran unas pocas máquinas. Y eso fue todo. No había ejércitos de obreros, no había flotas de excavadoras gigantes, no había movimiento de tierras masivo. Fue una puesta en escena, un teatro diseñado para ganar tiempo, porque al otro lado del mundo, en China, la verdadera catástrofe estaba a punto de ocurrir, no en la selva, sino en los gráficos de la bolsa de valores. A mediados de 2015, la burbuja financiera sobre la que se sostenía la inmensa fortuna de Wang Jing estalló en 1000 pedazos. El mercado de valores chino sufrió un colapso brutal, y en cuestión de semanas, el hombre que había prometido 50.000 millones de dólares vio cómo el 85% de su patrimonio personal se esfumaba en el aire, pasando de ser uno de los multimillonarios más influyentes del planeta a un fantasma financiero sin liquidez. El grifo del dinero se cerró de golpe y la empresa HKND, que operaba desde una oficina de lujo en el edificio más alto de Hong Kong, empezó a despedir a su personal, a cerrar sus puertas y a dejar de responder al teléfono.
Mientras tanto, en Nicaragua, la selva empezaba a reclamar silenciosamente esa carretera de tierra de 11 kilómetros. Las vacas volvían a pastar donde se suponía que iba a estar el centro financiero más grande de Latinoamérica, y el silencio administrativo cayó como una losa sobre el proyecto, dejando a un país entero hipotecado por una ley vigente, esperando unos barcos que jamás zarparon y unos millones que muy probablemente nunca existieron más que en el papel. Pero lo más aterrador de este fracaso no es el dinero perdido, es la bala que esquivó el planeta en términos ecológicos. Porque si las excavadoras hubieran seguido avanzando, habríamos sido testigos del asesinato premeditado de uno de los tesoros naturales más importantes de América. El lago Cocibolca no es simplemente una mancha azul en el mapa, es la fuente de agua potable más grande de Centroamérica, un ecosistema único en el mundo donde habitan tiburones de agua dulce y especies que no existen en ningún otro lugar. El plan de Wang Jing implicaba dragar el fondo del lago, removiendo millones de toneladas de sedimentos tóxicos y dinamitando el lecho rocoso para que pudieran pasar esos monstruosos buques de carga. Los científicos advirtieron hasta la saciedad que esto mataría el lago para siempre, convirtiéndolo en una fosa séptica muerta y salinizada, destruyendo el suministro de agua de generaciones enteras. Y aún así, la maquinaria política estaba dispuesta a sacrificar el pulmón de la región por una promesa de comercio que, como el tiempo ha demostrado, no tenía ninguna base sólida. Y aquí es donde la historia da un giro hacia la geopolítica oscura, porque muchos analistas internacionales se preguntan si el Canal de Nicaragua fue alguna vez un proyecto real o si fue, desde el principio, una jugada maestra en un tablero de ajedrez mucho más grande. No podemos olvidar que, mientras Wang Jing sonreía ante las cámaras, Estados Unidos miraba con terror desde el norte. Washington siempre ha considerado el Canal de Panamá como su patio trasero estratégico, y la idea de que China controlara una segunda ruta interoceánica más grande y profunda encendió todas las alarmas de la seguridad nacional estadounidense. Se habló de una nueva guerra civil, de la ruta de la seda llegando a las Américas y de cómo Beijing estaba usando a este misterioso empresario para desafiar la hegemonía occidental. Pero cuando la burbuja estalló y el gobierno chino se lavó las manos, diciendo que este era un proyecto privado en el que ellos no tenían nada que ver, quedó claro que quizás todo fue un farol geopolítico, una demostración de fuerza vacía que dejó a Nicaragua como la única víctima real en medio de un juego de titanes. Hoy, la realidad sobre el terreno es desoladora y silenciosa. Si viajas a la zona de Rivas, donde se suponía que iba a estar la esclusa occidental, no encontrarás la octava maravilla del mundo. Lo que encontrarás es una carretera de tierra, conocida irónicamente como La Trocha, que no lleva a ninguna parte y que ya ha sido reclamada por la selva y el olvido. Las oficinas locales de HKND están cerradas, los teléfonos no suenan y los correos electrónicos rebotan, pero la herida sigue abierta. La polémica Ley 840, esa que entregaba la soberanía del país, sigue vigente en los libros legales, manteniendo a miles de campesinos en un limbo jurídico cruel, sin saber si mañana volverá a aparecer otro millonario con otro mapa y otra promesa falsa para quitarles sus tierras. El sueño del canal se ha convertido en una pesadilla recurrente, una cicatriz psicológica en la memoria colectiva de un pueblo que creyó que por fin había llegado su momento. Al final, esta historia es el ejemplo perfecto de la maldición de los megaproyectos. Nos enseña que cuando la ambición política se divorcia de la realidad técnica y financiera, el resultado siempre es el mismo: ruina. El Canal de Nicaragua iba a ser la obra que eclipsaría a Panamá, la construcción que se vería desde el espacio, el legado eterno de una nación. Pero hoy, 10 años y 50.000 millones de dólares teóricos después, lo único que se ve desde el espacio es la misma selva de siempre, imperturbable, guardando el secreto de la mayor estafa de infraestructura del siglo XXI. Los barcos siguen pasando por Panamá, el comercio mundial sigue su curso, y en Nicaragua solo queda el eco de las promesas rotas y el polvo de una carretera que nunca debió existir.